Claro. Y, por ejemplo, para estudiar inteligencia artificial, porque este verano le eché un vistazo y me fui directo a estudiar inteligencia artificial, pero me di cuenta que para saber inteligencia artificial tengo que saber Machine Learning, y para saber Machine Learning tengo que saber trabajar con datos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál es el paso a paso para llegar al final de inteligencia artificial? ¿Se puede saltar todo ese proceso o tienes que ir paso con paso? Tienes que ir paso con paso. O sea, bueno, primero comentar la diferencia entre el Machine Learning e inteligencia artificial, que creo que a veces hay un poco de confusión. Digamos que inteligencia artificial es un campo amplio que contiene diferentes técnicas, como por ejemplo razonamiento, planificación y Machine Learning, aprendizaje automático. ¿Qué es el aprendizaje automático? Es las técnicas que intentan entrenar modelos a partir de datos. ¿Vale? O sea que no todo la inteligencia artificial es aprendizaje automático. Lo que pasa es que lo que muchas veces la gente se refiere más con inteligencia artificial es Machine Learning, ¿vale? O aprendizaje automático. Claro, si tú te das cuenta, las bases del Machine Learning son estadística, álgebra lineal. O sea, para entender bien un algoritmo necesitas tener conocimientos de matemáticos, de álgebra, de estadística. Entonces es fundamental. Claro, ¿te puedes poner a programar en Python y crear un modelo en 3 minutos? Sí. ¿Estás haciendo inteligencia artificial? Estás usando inteligencia artificial. ¿Quieres ser un experto? Pues tienes que aprender las bases y aprender cómo funcionan los algoritmos, y para ello pues es necesario una cierta formación. Otra cosa es que digamos que te apetezca jugar un poquito y no rascar por dentro, entonces quizás no es tan necesario, pero claro, es lo que os digo, la diferencia entre jugar y ser un profesional o querer entenderlo. Claro. Entonces, para querer entenderlo, pues es necesario aprender. Tiene muchísima base matemática. Necesitas saber muchísimo de matemáticas para llegar ahí. Entonces, una ingeniería la ves fundamental para llegar a hacer, ¿sí, verdad? Sí, claro, pero no solo en inteligencia artificial, sino cualquier ingeniería, diseño, la base matemática, no solo te da las bases, digamos, los fundamentos teóricos, sino que además te ayuda, digamos, a tu cerebro a estructurarte, a tener el pensamiento analítico. Claro. O sea, eso es fundamental. Sí, no, lo iba a comparar un poco con electrónica, que en todas las ingenierías se da mucha base matemática, pero se da como casi la misma base, y muchas cosas sí es verdad que se quedan como un poco aparte, pero en inteligencia artificial, cuando me metí dije, si no has tocado nada de ingeniería estás perdido, porque tiene muchísimo peso en las matemáticas. Luego en el sector también vemos muchos perfiles, por ejemplo, Data Science, Data Analytics y no sé cuáles hay más. ¿Podrías describir qué perfiles hay en este sector y qué hace cada uno? Madre mía, a ver... o los principales. Los principales. Sí. Dentro, bueno, has comentado científicos de datos, que normalmente son profesionales que los contratan empresas que gestionan datos, que prácticamente ahora ya son todas, que intentan sacar valor a estos datos. Tienen los científicos de datos, deben conocer a utilizar algoritmos de inteligencia artificial, pero también deben tener un fundamento bastante potente en toda la gestión de datos y en estadística, porque los modelos, por ejemplo, te pueden predecir ventas, pero debes tener la capacidad de saber si ese modelo es estadísticamente significativo o no. Claro, para llegar al momento ese de aprovechar los datos, muchas veces tienes que limpiar los datos, preparar los datos, extraer los datos, y a veces hay compañías como supermercados, bancos, que estamos hablando de terabytes. No es sencillo. Entonces ahí entra en papel lo que se llama el ingeniero de datos, Data Engineering, que es un poco el especializado en tratar los datos, obtener los datos, limpiar los datos, que es un perfil que está muy demandado. Muy relacionado también con temas de cloud computing, porque muchas veces esos datos están en la red. Después tenemos ingenieros quizás más de desarrollo de aplicación de Machine Learning, que son más ingenieros de Machine Learning, que necesitan conocer temas de Deep Learning, redes neuronales, librerías de Machine Learning, por ejemplo en Python o en R. Y es un poco los perfiles de aplicación más relacionados con la inteligencia artificial. De acuerdo.